en la radiografía de tórax izquierdo del corazón. Decimos que el perfil derecho tenemos la aurícula derecha, vena cava superior, perfil izquierdo, arco botón aórtico, arco de la pulmonar, ventrículo izquierdo. Y la otra importante es la lateral izquierda, este es el esternón, y aquí tenemos la columna. Por lo tanto, si está el esternón, este es ventrículo derecho, este es ventrículo izquierdo. A veces vemos una pequeña línea aquí que es de la vena cava inferior. Y hay que ver la dirección que sigue el bronquio izquierdo exactamente en este ángulo. Cuando está levantado decimos que está crecido el atrio izquierdo. Índice cardiotorácico normal es de 0.5, o sea el 50%. Ahora vamos a ver los datos en una radiografía de tórax de hipertensión venocapilar pulmonar. Decíamos que clínicamente hipertensión venocapilar pulmonar, cuando es hipertensión venocapilar pulmonar, es disnea, y la expresión máxima de disnea es edema pulmonar agudo. Y que la hipertensión venocapilar pulmonar, a final de cuentas, lo que va a causar es aumento de líquido a nivel pulmonar. Y por lo tanto lo que vamos a ver es ese líquido que existe en el pulmón. Pero ¿cómo lo vamos a poder ver? Con distintas imágenes. La hipertensión venocapilar pulmonar provoca que las venas pulmonares aparezcan borrosas y en ocasiones el perfil de la aurícula derecha pierda su nitidez. Y podemos ver las líneas B de Kerley, que significa líquidos en los septas interlobulares. Entonces, aquí vemos que las venas se ven borrosas. Y ustedes en los lóbulos inferiores ven unas líneas de 2-3 centímetros horizontales. Esto es lo que le llamamos líquido en los septas interlobulares o lobulillares. Interlobulares o interlobulillares. Quiere decir que la hipertensión venocapilar pulmonar es líquido a nivel del pulmón. Las venas se ven borrosas. Aquí estamos viendo todas las venas borrosas. Perfil de la aurícula izquierda pierde su nitidez. Líneas B de Kerley, líneas horizontales de 2 o 3 centímetros en los lóbulos inferiores. También está descrita las líneas A de Kerley, pero en la realidad es bastante complejo verlo, que se encuentran en el ilio. Y la C en los lóbulos superiores, que también en realidad no es también complicado verlo, pero sí lo que podemos ver es las líneas B de Kerley. A final de cuentas, entonces, en radiografía de tórax lo que estamos viendo es mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar. Por esas ocasiones decimos que el pulmón está congestivo, es decir, hay mayor cantidad de líquido. Si vemos las fisuras, significa líquido en las septas interlobulares y le llamamos clásicamente fisuritis. Puede haber derrame pleural, que se inicia con el borramiento de los senos costofrénicos o cardiofrénicos. La hipertensión venocapilar pulmonar de instalación lenta y crónica produce vasoconstricción refleja de las regiones basales. Cuando el paciente está de pie, el flujo es mayor en las bases y estamos ventilados a nivel de los ápices. Pero cuando hay hipertensión venocapilar hay una redistribución del flujo. Como estamos viendo en esta imagen, del lóbulo superior, fíjense bien cómo está esto. Son todas estas los capilares venosos que se van uniendo hacia el centro.
que en este caso predominan los lóbulos superiores. Es lo que se llama redistribución del flujo pulmonar o cefalización del flujo pulmonar. Y esta vemos aquí, esta línea más gruesa, que son las cisuras, cisuritis, o líquidos en los septas interlobulares, entre los lóbulos. Esta otra para explicar una pérdida de o borramiento del seno costofrénico, es decir, hay cantidad de líquido en esta zona. Y la expresión máxima de la hipertensión venocapilar pulmonar se llama edema pulmonar agudo, donde vemos lo clásico que se llama edemas en alas de mariposa. Ustedes están viendo aquí esta zona que se observa más blanca, y esta zona acá quiere decir que son los capilares venosos que se van uniendo y son más gruesos porque van a formar después las venas pulmonares que desembocan en el atrio izquierdo. Esta es la hipertensión venocapilar pulmonar, la máxima expresión, llamado edema en alas de mariposa. Pero sucede que en ocasiones puede predominar en el pulmón derecho. Pero si clínicamente si el cuadro clínico es compatible, pues es lo mismo. Lo que pasa es que el edema pulmonar agudo puede ser asimétrico. Y aquí vemos una radiografía tomada AP, quiere decir portátil, en los cuales vean cómo está la silueta cardíaca, está magnificada, pero hay gran hipertensión venocapilar pulmonar. Las venas se ven borrosas. No vemos aquí el arco el borde del atrio derecho ya perdió su nitidez. Esta es otra para ver edema pulmonar agudo, pero ya en remisión, cómo va disminuyendo hasta que desaparece. Así como vemos hipertensión venocapilar pulmonar, que a final de cuentas es líquidos, también podemos hablar de hipertensión arterial pulmonar. En la radiografía de tórax PA, podemos ver en la prominencia del arco de la pulmonar. Esto es lo que habitualmente observamos. Y ahora vamos a ver unas imágenes clásicas de rayos X en cardiología. Una de ellas, si observamos calcificación del pericardio, decimos pericarditis constrictiva. En las personas ya de 60 años o más, hipertensa de largo tiempo, podemos encontrar una imagen aquí redondeada que, si solo que observen, más blanca, que le llamamos ateroma aórtico. Aquí la aorta está desenrollada y hay cardiomegalia. Segunda imagen clásica que vamos a ver, en la estenosis mitral severa. Me dicen que en la estenosis mitral severa hay 4 arcos izquierdos, es decir, uno que es el botón o callado aórtico, 2, el arco de la pulmonar, y 3, el arco de la aurícula izquierda. La estenosis mitral se caracteriza por crecimiento del atrio izquierdo. Este es el que vemos debajo del arco de la pulmonar, y este es ventrículo izquierdo. La estenosis mitral severa se caracteriza por 4 arcos izquierdos, es decir, aorta, pulmonar, atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. Bueno, aquí nada más una radiografía que muestra que está crecido el ventrículo izquierdo, porque está la punta hacia afuera. De esta imagen, fíjense bien lo que nos está dando. Aquí estamos, se le dio vario y el esófago está opacificado por el vario. Vemos que el esófago está rechazado hacia atrás. Comentábamos que por la localización del atrio izquierdo rechaza el esófago hacia atrás cuando está crecido el atrio izquierdo. Pero también tiene aquí calcificación del pericardio, quiere decir que tiene pericarditis constrictiva. Esta imagen que estamos viendo es la imagen más
donde podemos observar la arteria pulmonar más prominente en cualquier patología cardíaca o pulmonar. Se llama complejo de Eisenmenger. Veanla cómo está el arco de la pulmonar, pero abombado. La máxima expresión que podemos encontrar en una imagen. Complejo de Eisenmenger. El complejo de Eisenmenger fue descrito en la comunicación interventricular. Nos dicen que cuando un cortocircuito de izquierda a derecha, es decir, el circuito normal va el flujo del ventrículo izquierdo al derecho. Esto ocasiona hiperflujo pulmonar, lo que va a ocasionar cambios en la musculatura pulmonar y aumento de la presión de la arteria pulmonar. Y con el tiempo el ventrículo derecho es más poderoso y por lo tanto invierte el flujo. Eso se conoce como complejo de Eisenmenger. Cuando una cardiopatía congénita no cianógena como CID, que inicialmente es circuito de izquierda a derecha, se convierte en arteria derecha, es decir, veno arterial. Aquí vemos una radiografía que realmente está, pues es normal. Vamos a ver otra imagen de la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot se caracteriza por una imagen que se conoce como imagen en sueco holandés. Ustedes ven en este caso que la punta del corazón está hacia arriba, por la gran hipertrofia del ventrículo derecho. Punta de corazón arriba, ventrículo derecho, punta abajo, ventrículo izquierdo. Imagen en sueco holandés o en bota caracteriza radiográficamente la tetralogía de Fallot. A veces encontramos esto, el pedículo muy ancho y hay una zona calcificada. Esta es una calcificación de un aneurisma aórtico. Esta imagen es clásica de una insuficiencia aórtica, pero no tiene un nombre específico. Lo que vemos aquí es que la aorta está elongada o más alta, ¿verdad? Algunos llaman desarrollada o elongada. Y vemos la punta del ventrículo izquierdo hacia afuera y hacia abajo. Esta es una estenosis mitral. Aquí está el cuarto arco izquierdo, pero ya complicada con con hipertrofia del ventrículo derecho. Nuevamente una calcificación del pericardio, pericarditis constrictiva. Otra imagen de tetralogía de Fallot corazón, decimos, arco de la pulmonar excavado, corazón punta arriba, es decir, gran hipertrofia del ventrículo derecho. Comentábamos de la coartación de aorta, que es la estrechez de la aorta. Aquí la vemos, esta es la de tipo infantil que le comentaba. Aquí está el ligamento arterioso arriba de él. Muy compleja, debe diagnosticarse en la niñez, en los primeros meses, si no se muere el niño. Y aquí está el ligamento arterioso, debajo del ligamento arterioso, es la que a veces pasa desapercibida, que no debe de ser, y se diagnostica entre los 15, 20, 25 años. Como ven, aquí está la estrechez, pero las arterias que pasan debajo del borde costal erosionan por la gran hipertensión, erosiona el borde inferior de la costilla y nos ocasiona lo que llamamos signo de Roesmer. Y aquí está el signo del 3 invertido. Si damos vario en el esófago se muestra esta muesca. Tamponade cardíaco. En realidad, cuando vemos esta imagen que llamamos imagen en garrafa, decimos que hay gran derrame pericárdico. Pero hay que tener en cuenta que a veces nos confundimos y es gran cardiomegalia, por eso hay que saber bien la radiografía. Algunos otros libros dicen que la imagen garrafa es clásica de tamponamiento cardíaco. No, el tamponamiento cardíaco es tríada de Beck. Es clínico, datos clínicos, corroborada con eco.
En una radiografía de tórax no podemos ver si hay tamponamiento cardíaco. Por eso decimos que la imagen en garrafa significa gran derrame pericárdico. En ocasiones nos podemos confundir con cardiomegalia grado 4, sí. Pero imagen en garrafa, gran derrame pericárdico. Y si hay datos clínicos de tamponade, bueno, pues un eco, una tomografía. Con una tomografía simple de tórax podemos valorarlo. Encontrar un aneurisma, pues esto sí es muy raro, ahorita no lo vemos. Cuando observamos que haya bombamiento del esternón, ¿verdad? Aquí. Habitualmente son cardiopatías congénitas donde llega mucho volumen al ventrículo derecho. Una imagen clásica. Esta es otra imagen clásica. Llamada imagen y corazón en forma ovoide o de huevo. Nos dicen pedículo estrecho y corazón en forma ovoide o de huevo. Entonces, pedículo estrecho, corazón en forma ovoide, caracteriza la transposición de las grandes arterias. ¿Qué quiere decir? Que la aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. Pero hay otros efectos para que el paciente pueda vivir. ¿Alguna pregunta de radiografía de tórax? Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Ahora vamos a ver unas imágenes de eco. El eco solo me interesa que sepa cuándo lo vamos a solicitar nosotros, cuándo está indicado y qué es lo que podemos observar. Ahorita la ando buscando, ahorita se la paso. Bueno, ya aquí está. A ver, vamos a ver, comentar algunos datos. ¿Cuándo vamos a pedir un eco? Fíjense bien. Primero vamos a ver qué datos nos da para poder saber cómo lo vamos a hacer. Obviamente el ecocardiograma hay que emplear un ultrasonido, ¿verdad? Y hay que tener el equipo, es lógico. Después de eso, el paciente habitualmente se inicia el estudio en el decúbito lateral izquierdo y el transductor se pone en algunas zonas que llamamos ventanas acústicas. Recordar que tenemos el esternón, costillas, clavículas, etc. Y estas zonas son las que llamamos ventanas acústicas. O también planos ecocardiográficos. Entonces tendremos el plano supraesternal, plano apical, subcostal, paraesternal, etc. Y se inicia, el aparato tiene varios modos. Nosotros no debemos de preocuparnos qué modos tiene. Nosotros pedimos el eco y ya el que lo hace pues, empleará todas las herramientas que tiene el equipo. Primero llamamos cuál es el modo bidimensional. El examen bidimensional es la pieza clave, ¿verdad? Para visualizar las distintas estructuras cardíacas. Pero más que todo quiero que nos aprendamos o que sepamos para qué nos sirve el eco. Fíjense los datos que nos da. Aquí nos dice, nos da información anatómica y funcional. Esto es importantísimo. Nos da la anatomía y la función.
Y en la actualidad es una pieza fundamental el diagnóstico de evaluación de quién, de cualquier cardiopatía. Cuando el paciente tiene soplos, ese después de tórax y electro es el estudio fundamental para poder valorar las válvulas, las 4 válvulas, también los vasos y también si hay algún defecto como 6A, 6B, PCA u otra alteración. También el mismo aparato nos da otro modo, el modo M. El modo M, que es el que estamos iniciando ahorita. También, obviamente, pues tiene el electrocardiograma tiene Doppler color. Permite estudiar el flujo de la sangre. Entonces, cuando hay estenosis, insuficiencia, flujos turbulentos, no se comunica con otra cavidad, la vamos a ver. Obviamente necesitamos todo el equipo. Su utilidad ya la habíamos visto. Cualquier cardiopatía. Nada más vamos a repasarlo. Vemos la anatomía, es decir, morfología cardíaca. Podemos estudiar las válvulas. Podemos estudiar la contractilidad, la relajación, el pericardio. Entonces quiere decir que cuando hay cardiopatía estructural la vemos. En cardiopatía isquémica, obviamente el estudio de preferencia es un cateterismo cardíaco, estudio de las coronarias, pero el eco nos sirve para ver esto. Contractilidad. Si alguna zona del ventrículo no se mueve, esto ya está hablando de que hay una zona isquémica, cuando es localizada. Entonces tenemos varios planos. Plano paraesternal, eje largo, nada más son unos ejemplos. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, plano paraesternal, eje largo, donde se coloca el transductor y qué imagen es las que nos va a dar, fíjense bien. Y aquí lo estamos viendo. En esta imagen, la que estamos viendo, esta es la aorta. Este es el atrio izquierdo, válvula mitral, válvula aórtica, ventrículo izquierdo. Entonces, en cada plano, ¿verdad?, estamos viendo la localización de acuerdo a la anatomía del corazón. Esto es lo que estamos viendo en este. El modo M es fundamentalmente, que le estamos viendo aquí. ¿Para qué nos sirve este modo? Este modo, ustedes están viendo aquí el ventrículo derecho, el septum, ventrículo izquierdo, pared posterior. Y también nos va a medir el grosor de la pared, de las cavidades, sístole, diástole, del septum, igual que el ventrículo izquierdo, y el movimiento de las válvulas. Todo sirve para valorar en realidad toda la anatomía del corazón y datos funcionales. Y nos va a calcular el porcentaje de estenosis, insuficiencia, etc. Este es otro corte para esternal corto. Entonces lo estamos viendo así, estamos viendo ya aquí. Este es ventrículo izquierdo y otro ventrículo derecho. Entonces, en esta zona. Aquí tenemos otro. El modo M, como ya vimos, nos va a dar, con el aparato va a medir pues los datos anatómicos de las paredes cardíacas. Y este plano, que se llama plano apical de 4 cámaras, es interesante, fíjense bien. ¿Qué vamos a ver de este lado derecho e izquierdo? Y aquí lo estamos viendo. Eje apical, 4 cámaras. Tenemos las cavidades derechas, cavidades izquierdas. ¿Sí? Como estamos viendo acá. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Entonces se ven las 4 cámaras.
las válvulas AB. Tenemos otro, estamos viendo el movimiento de las válvulas. Otro plano, el eje subcostal, como lo muestra aquí. El ventrículo izquierdo está más grueso, atrio izquierdo, aquí nos lo representa. Donde está el transductor es la imagen que nos va a dar. Como ven, el eco para nosotros es fundamental. Cuando un paciente tiene soplos, valvulopatías o defectos, cardiopatías congénitas, después de tórax y electro es el estudio ideal. Ahora nos vamos a ver otro tipo de eco que le llamamos eco transtorácico. ¿Cuál es el eco transtorácico y para qué nos sirve? Que es lo importante ahorita para nosotros. ¿Para qué nos sirve fundamentalmente? Porque eso lo hace el cardiólogo que se dedica realmente a hacer puro eco, aunque hay también radiólogos muchos radiólogos que saben eco del corazón, pero habitualmente lo hacen los cardiólogos. Obviamente el eco transtorácico quiere decir que tenemos que meter el transductor a nivel del esófago. Entonces, obviamente necesitamos el equipo y nos da una resolución bastante buena, ¿verdad? Que algunos lo comparan con los datos que nos da una tomografía y otros con la resonancia magnética, pero sin excederse, cada vez nos da cierta información. Necesitamos, obviamente, el equipo, pero aquí el eco transtorácico se puede hacer en la cama del paciente, hay aparatos portátiles que se puede llevar al servicio de urgencias, área de choque, o a piso, no es necesario a veces mover al paciente. Sí, siempre y cuando se cuente con un aparato portátil. Se puede llevar a la terapia intensiva, etcétera. En cambio, el eco transtorácico hay que desplazar al paciente a un área específica y hay que preparar al paciente. ¿Por qué? Porque se necesita sedación, intubación para poder obtener un buen estudio. Entonces, obviamente vamos a necesitar un consentimiento informado, obviamente informando riesgos, beneficios y alternativas. En este caso, el paciente debe estar en ayuno. Fíjense bien las complicaciones que hay son muy bajas y habitualmente son inherentes, la mayoría así graves, a la anestesia que se le puede dar al paciente. Habitualmente la anestesia es bastante segura, pero existe menos de 1% que puede complicarse. ¿Por qué? Pues le puede dar un laringoespasmo severo que complique todo. Mi paciente salga con hipoxia o más complicado. Todos hemos oído que un paciente se sometió a una cirugía y hubo complicaciones de la anestesia. Es raro, pero puede existir. Entonces las complicaciones son muy bajas. Pero fíjense, en las estadísticas completas, cuando menos algunos se han muerto. Entonces, por eso necesitamos consentimiento informado y un lugar donde se tenga todo el equipo. El paciente debe estar canalizado. Necesitamos todo, ¿verdad? Se le va a aplicar, fíjense, midazolam, es decir, se va a sedar al paciente. Necesitamos monitoreo continuo, es decir, es todo procedimiento anestésico de llevar un equipo específico de monitorización continua, ayuno. Nosotros decimos 4 horas, pero habitualmente son 6, 8 horas. Y un equipo de RCP por si aquello de las dudas. Hay que intubarlo y vigilar al paciente hasta que se recupere.
Y algo que en eco es importantísimo son, como dice aquí esto, el suero salino agitado. Estas burbujitas del suero son ecodensas, se utilizan fundamentalmente para el diagnóstico de cortocircuitos de derecha o izquierda, que no se han podido visualizar ordinariamente. Igual, como el eco transtorácico, entonces, a medida que se va pasando el transductor por el esófago, se van obteniendo planos o ventanas, ¿verdad? Y de ahí nos va a dar la información. Entonces a esto le vamos a llamar planos, y existen pues varios planos, que en realidad solo lo mencionamos. Y de acuerdo a eso nos va a dar la información anatómica y funcional del corazón, de acuerdo a los planos. ¿Cuándo estará indicado? La mayoría de los casos se hace un eco transtorácico y es suficiente. Pero a veces necesitamos ver específicamente, sobre todo, alguna estructura del corazón que esté en la cara posterior. ¿Cuál está? El atrio izquierdo. Fíjense las indicaciones que nos marca cuando menos esta presentación. Y vamos a ver que son de atrio izquierdo. Dice foco embolismo, enfermedad valvular, endocarditis, precardioversión. Cuando menos esta lista que está del 6 para arriba corresponde para valorar el atrio izquierdo, porque foco embólico habitualmente en el atrio izquierdo, enfermedad de la valvular, de la válvula mitral, endocarditis habitualmente de la mitral, precardioversión, cuando hay fibrilación auricular necesitamos estar seguros que no hay coágulos en la aurícula izquierda, y entonces se puede hacer un eco transtorácico. Pero si aún hay duda porque el paciente tuvo un antecedente, sería un transtorácico. Entonces, sobre todo para valorar atrio izquierdo. ¿Nos sirve para valorar pues todo el corazón? Pues sí, nada más que es un riesgo que no vale la pena someter a todos los pacientes. Por eso aquí enfermedades congénitas, intracardíacas, embolias, ya menor. Por ejemplo, aquí estamos viendo esto que vemos acá, son vegetaciones de la válvula mitral en endocarditis bacteriana. Aquí tenemos tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta es la válvula tricúspide. Pero está normal, ¿verdad? Perdón, es la válvula aórtica que tiene 3 valvas. 3 valvas es normal. La válvula aórtica tiene 3 valvas normalmente. Válvula aórtica está aquí. Y obviamente la pulmonar está desde adelante y acá arriba. Nuevamente aquí tenemos vegetaciones y una endocarditis bacteriana. Por lo tanto es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, etc. Y aquí es lo que le comentaba, que tenemos orejuela izquierda y contraste eco, y el contraste, medio de contraste, el que se emplea son suero agitado. Las burbujitas nos dan esta imagen. Entonces, como ven, en realidad son los estudios fundamentales del corazón: tórax, tele de tórax, electro y el eco. Después seguirá el cateterismo cardíaco, que lo vamos a ver cuando hablemos de cardiopatía isquémica. Es decir, tenemos que valorar las arterias coronarias cuando hay infarto del miocardio o hay ateroma, cardiopatía isquémica. Otros estudios que le podemos pedir, pues, resonancia magnética, tomografía, una tomografía de tórax simple o contrastada, etcétera, para ver sobre todo tumores, ¿verdad? Aunque el eco nos va a dar también la información. Algún otro estudio es lo que llamamos del electro, para tomar un electro continuo que se llama el Holter, ¿verdad? Se le pone un aparatito, se le conecta los electrodos, se va a su casa y se registra todos los eventos eléctricos que puede tener en el transcurso de 1 o 2 días. Hay de varios tipos. Entonces, eso es cuando el paciente tiene arritmias. Bueno, como ven, estos son los estudios y nos falta ver el electrocardiograma, pero hay una clase específica de electrocardiograma.
Entonces, pues no llevaría mucho tiempo, solo vamos a ver cuando hablemos de cardiopatía isquémica, electrocardiograma de cardiopatía isquémica, que es lo que incluye el curso, ¿verdad? Entonces ya la próxima clase vamos a empezar a hablar de falla cardíaca. Ya vimos, recordamos algo de anatomía, como ven ustedes, algo de historia clínica, y cómo vamos a estudiar a nuestro paciente. Y ya todo lo demás lo vamos a ir especificando en cada patología. Entonces ya el lunes vamos a empezar con falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, aunque la mayoría de los autores ya tiende a emplear el término sobre todo de falla cardíaca, no de insuficiencia cardíaca, pero es lo mismo. Pregunta o comentario. Y el eco que nos da datos anatómicos y funcionales. Comentarios, preguntas, o nos vemos el lunes. Todo bien, doctor. Bueno, hasta luego.